Estamos estudiando el libro de Efesios hoy en nuestra escuela dominical y luego en la predicación. Y el punto de escuela dominical es confirmar algo de la doctrina de la Trinidad en cuanto a su manera de estudiar. Perdónenme. Lo que nos toca hacer es entender que durante los siglos, claro, la Iglesia siempre sacó la doctrina de la Trinidad de la Biblia. Es igual con cualquier doctrina que tenemos que sacar la doctrina de la Biblia, no de tradiciones, no de pensamientos de hombres. Y cuando es así, nosotros sabemos que vamos a tener bastante confianza, seguir a Dios, vivir en Dios, morir si es necesario por Dios. Hay personas, y yo soy persona también, que decimos, estamos dispuestos a morir por Cristo. Pero luego no vamos a discutir en forma mexicana contra los que maldicen la Trinidad o contra personas que quieren blasfemar nuestro Cristo menospreciándole. Y claro, ¿cómo vamos a querer morir por Cristo si no vamos a solo hablar abiertamente y decir a personas lo que ellos creen está mal, es contra la Biblia? Y nosotros sabemos que alrededor de nosotros hay un montón de gente que necesitan ver en nosotros cristiano verdadero que va a decir no a sus malas enseñanzas o malas ideas que están contra la palabra, contra Dios. Entonces la iglesia nunca ha sido establecido bien donde cristianos no van a morir por la doctrina sana de la Biblia, especialmente por una doctrina de la Trinidad. Y claro, yo pongo esto como reto para ustedes, y el punto de lo que voy a decir tiene que ver con un aspecto fuerte de razonar, que es deducir. Y ¿alguien sabe qué queremos decir con deducir? Sí, sacando conclusiones de nuestra lectura. Eso es deducir. Entonces tomamos la lectura de la palabra y nosotros decimos que vamos a seguir esta lectura a la verdad y concluir lo que es correcto entender por lo que hemos leído. Y también es correcto hacer lo que nombramos inducir. Y eso es válido, correcto de estudiar, porque si has leído parte de la Biblia y tienes unas ideas, luego vas a otro libro de la Biblia y con esa información que ya tienes a mano, estás induciendo ideas porque sabes que seguimos la regla, ¿cómo se llama? Analogía de la fe, ¿qué significa? Sí. Que la Biblia no se puede contradecir. Que si dice en un lugar, salvos por fe sola, no es que llegando en otro lugar que una idea quiere contradecir esta verdad. La Biblia no puede contradecirse. Entonces, lo que quiero hacer ahora es meramente caminar en Efesios lentamente para ver lo que dice del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Viendo esto y tomando observaciones y datos de la lectura, nosotros vamos a tomar el mismo camino que la Iglesia tomó por todos los siglos. Es decir, cuando en el cuarto siglo
había un concilio. El concilio fue contra arianos y su enseñanza. Nosotros sabemos que en el concilio ellos hicieron exactamente lo que vamos a hacer ahorita, abriendo la Biblia, discutiendo de buena onda los puntos de lo que dice la Biblia y tomando conclusión de ella. Un punto de los arianos fue decir que Cristo no fue todopoderoso. Y podemos leer aquí en Efesios que la única posibilidad es, Cristo sí es todopoderoso. Confesar que Cristo es todopoderoso es negar las falsas enseñanzas de arianos y también de cualquier grupo que niega la Trinidad. Ok, vamos a comenzar. 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Entonces aquí Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Guarda lo que luego vamos a decir algo de la voluntad de Dios. Entonces, él no es apóstol de Dios. Es verdad. Puedes decir Pablo es apóstol de Dios. Pero aquí dice él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es apóstol de Jesucristo. Entonces, Jesucristo tiene autoridad de tal forma que él manda quién es apóstol, quién es no. Entonces me pregunto, ¿dónde está Cristo? Me pregunto, ¿qué autoridad tiene? Cristo está en los cielos, pero Cristo está aquí. Entonces tiene autoridad sobre la iglesia. Y en este cuarto hay una olla eléctrica que está calientito. Entonces, cuidado con esto. Muy bien, entonces, el Hijo es jefe, versículo 1, de los santos. Jefe no es la palabra correcta. Nosotros podemos decir esto sin leer más, pero tenemos que comparar las escrituras con las demás escrituras. Señor, y de hecho, la gran mayoría de referencias aquí en Efesios al Señor tiene que ver con Jesucristo. Entonces Jesucristo tiene nombre que es reservado para Dios Padre. Pero ahora podemos decir que obviamente no podemos decir esto. No es nombre reservado a Dios Padre. Vamos a ver esto también. En versículo 2, Padre e Hijo son iguales. Es correcto que Pablo pone los dos en el mismo nivel, con la misma autoridad, es decir, reconoce la grandeza de los dos, las dos personas, aquí cuando habla así, versículo 3. ¿De dónde salen estas bendiciones? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que vamos a leer aquí en 3-14, como ustedes saben, porque recientemente hemos estudiado aquí, tiene que ver con la gran salvación que es nuestra. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de nuestra salvación? Pues Dios Padre, ¿verdad? Sí, pero solo por medio de Jesucristo en el contexto. ¿Y Dios recibe gloria? Sí, porque el Hijo hace su obra y luego, versículo 13, el Espíritu Santo hace su obra. Nosotros queremos guardar esto. Hay 3 personas, esas 3 personas están aquí juntos en la misma obra, es obra que tiene que ver con la eternidad. Entonces, nosotros decimos que el Espíritu Santo muestra que tanto el Padre como el Espíritu como el Hijo son eternos.
No podemos tener una obra eterna si las personas responsables de la obra no son eternas. Cristo es eterno. Eso es algo que vamos a ver vez tras vez. Elección, versículo 4, y predestinación, versículo 5. Son obras de Dios, pero tienen que ver con Jesucristo y el resultado, ser adoptados, tiene que ver con Jesucristo. Entonces podemos decir aquí, versículo 5, el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando es así que Dios hace su obra en su voluntad y toma a sí mismo la persona de Jesucristo, ¿nosotros qué? Vamos a confesar no solo Cristo eterno, pero Cristo soberano, absolutamente soberano. Y eso también tiene que implicar o deducimos de esta verdad, Cristo es todopoderoso. Luego, versículo 7, solo hay perdón por medio de Cristo. Yo tengo un dicho, a veces personas hacen mal, y yo sé que tal persona no es cristiano o cristiana, y yo digo a esta persona, ni modo, es perdonado. Y a veces esas personas quieren aprovechar, saben que soy pastor y dicen, pero, oh gracias, y Dios me perdona también, ¿no? Y yo digo, no sé, tú tienes que reconciliarte con Él. Él dice si eres perdonado o no. Dios solo puede perdonar, yo no. Yo puedo perdonar en el momento, sí, pero Dios tiene que perdonar. Pregunta. Sí, buena pregunta. Primero, lugares celestiales quiere decir que el acto de bendecirnos es un acto que pasó, que fue hecho en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? El palacio, el templo de Dios, donde Dios mora y tiene su trono, Dios con su Hijo a su diestra. Entonces es algo que pasa en los cielos. Eso tiene que ver con nuestra seguridad. Y esta frase, lugares celestiales, es repetido, creo que es 3 veces más en Efesios. Y cuando decimos así que eso es lo que va pasando allá, claro, la seguridad de salvación es incluido. No es obra nuestra, no tiene que ver con nosotros siendo capaces o siendo buenos o cualquier otra característica, calidad, etc. Tiene que ver con lo que Dios lleva a cabo. Y luego nos bendijo con toda bendición. Tenemos la explicación de toda bendición en los versículos 4 hasta 14. Para comenzar, claro, hay mucho más en el libro que tiene que ver con las bendiciones, pero en contexto de 3 es elección, predestinación, luego fuimos sellados, etc. Todo eso es la bendición. ¿De qué se trata esa palabra? Entonces, muy bien, gracias por la pregunta. Y ahora paso a 11. Cristo tiene poder de dar herencia. Herencia es vida eterna. Vida eterna siempre quiere decir estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios, nosotros usamos la idea, concepto de cielo, si es o la tierra renovada o cielo como idea de que es estar con Dios fuera de este mundo. No importa, el punto es siempre estar en presencia de Dios. Y 13 y 14, ahora pasamos a la persona del Espíritu Santo. Y no ponemos en último lugar para menospreciar el Espíritu, ni está aquí como última cosa,
porque es de menos valor, menos poder o algo así, sin su obra que es mencionada aquí en 13, de sellarnos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que hacer unas preguntas. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos oído la palabra de verdad? ¿Y cómo es que nosotros queremos participar en el Evangelio de nuestra salvación? ¿Y cómo es que hemos creído en Él? Nosotros sabemos que en las Escrituras hablamos de la soberanía de Dios. Dios nos pone donde es posible y de hecho pasa que hemos oído el Evangelio, que hemos oído la gracia de Dios en Jesucristo. Dios nos pone exactamente donde podemos oír lo que es correcto oír para ser salvos. Si alguien llega por decir, un grupo de testigos de Jehová, no van a oír el Evangelio. Si alguien llega en una iglesia católica hoy en día, no van a oír el Evangelio. No van a oír de la gracia del Señor. Van a oír otra cosa. Comúnmente decimos es obras. Van a oír que tienen que cumplir con obras para ser salvos. Pero nosotros decimos todo eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y creer. Tenemos testimonio que creer es obra de Dios. Eso es Efesios 2:8. Fe y gracia son obras de Dios, no nuestras obras. Entonces tenemos que atribuir todo esto al Espíritu Santo. Y todo esto explica a nosotros la soberanía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con toda razón, yo puedo decir como pastor a un recién convertido, ¿tú no quieres hacer esto? No, no quiero hacer esto. Pero ¿sabes que la Biblia dice que cristianos hacen esto? Sí, yo sé que la Biblia dice que cristianos hacen esto. Bueno, tengo buenas noticias para ti. No importa tu voluntad, no importa tu deseo. Tú necesitas orar, tener el deseo, hacer esto. ¿Por qué? Es obra de Dios en su espíritu, en su soberanía. Él hace esto. Especialmente, buen ejemplo, dominio propio. ¿No tienes dominio propio? No. ¿No quieres? No. Ni modo. Eres hijo de Dios, piensas que perteneces a Cristo, vas a tener dominio propio. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, con confianza, cuando no quiero dominio propio, ¿qué hago? Ay, Señor, no quiero dominio propio, necesito dominio propio. Necesito, y tú has dicho que es obra de tu Espíritu Santo. En todo esto hay algo de gozo para el cristiano, porque siempre estamos rodeados de nuestras debilidades. Y sabemos que tan difícil es caminar con Cristo, pero no cuando tenemos tal confianza en la obra del Espíritu Santo. Pasamos a 1:17. Entonces, me pregunto otra vez, Pablo aquí orando que sea obra de Dios en soberanía conocer su gracia, su salvación y espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, ¿qué dice de nuestro Dios? Algo de su soberanía. ¿Y cómo lleva a cabo esta soberanía? Pues apenas hace semanas estudiamos Efesios 3. En Efesios 3, 14 a 21 sabemos de la oración de Pablo. Él pidió algo similar allí. Es el poder de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Entonces estamos cara a cara con la soberanía de Dios de entrar en su poder y hacernos entender o causarnos entender lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y luego cuando pasas a 22 y 23 del mismo capítulo, toda la autoridad tiene Cristo. Entonces me pregunto, ¿qué tiene que ver? Versículo 21, 22, 23, con 17.
Dios es pedido, 27, darnos sabiduría. Y luego en 21 y 23, Cristo es anunciado como el soberano sobre la iglesia. Es la voluntad de Cristo asegurar que tengamos esta sabiduría y que conozcamos correctamente a nuestro Dios. Bueno, yo digo que siempre como Pablo pensamos en nuestras vidas y pensamos si hemos corrido en vano, sí o no, si hemos hecho bien con nuestros años, sí o no. Y parte de esto es entrar en las Escrituras y pensar, ¿qué hace Dios? Capítulo 1, 17. Nos da el conocimiento. ¿Qué hace Cristo? Nos confirma en la iglesia. Oh, el Padre tiene que ver con el Hijo. Hay una relación de las obras. El Padre unido con el Hijo. El Padre hace una cosa y por su voluntad muestra lo que quiere hacer. ¿Y quién lleva a cabo esta obra? Oh, el Señor Jesús. ¿Y qué toma el Señor Jesús para llevar a cabo todo esto? El Espíritu Santo. Cristo tiene poder y autoridad, mandar al Espíritu Santo. No hay conflicto, el Espíritu Santo tiene su voluntad unida con la voluntad de Cristo. Es obvio que tenemos que tomar esta conclusión. ¿Puede abrir a Mateo 28 un momentito? En los pocos versículos que hemos leído, hemos dicho algo de la soberanía de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Y luego en Mateo 28, versículo 18, Cristo hace una confesión que Él tiene autoridad, potestad en los cielos y en la tierra. Entonces es muy popular en México y he oído esto de muchos grupos. Mormones, obvio, testigos, obvio, la luz del mundo, obvio, apostólicos, adventistas. No quiero mentir, pero son 5 grupos que me han dicho que Cristo no es todopoderoso. Hay otras personas, obviamente, que dicen, pero Cristo aquí dice que tiene toda potestad. Eso quiere decir que tiene todo el poder. Autoridad, no puedes tener toda la autoridad si no tienes el poder llevar a cabo algo. Entonces guardamos que Efesios 1 está de acuerdo con la palabra misma de Jesús aquí. La Escritura no puede contradecirse. La analogía de la fe nos dice negar los arianos su negación de la soberanía y autoridad de Cristo Jesús. Regresamos a Efesios. Estoy en capítulo 1 y ya pasó 20. Perdón. Entonces no quiero tardar 2 horas en estudio hoy. Entonces voy a escoger otras cosas y quizás voy a dejar a ustedes la tarea de terminar. Porque es de provecho para ustedes tener el ánimo y quizás un reto, querer estudiar. Estamos en Efesios y confirmar estas cosas. Imagínense si conocemos el poder, autoridad, grandeza, soberanía de Cristo, la soberanía del Espíritu Santo y que no luego queremos confirmar que somos cristianos. Wow, el terror es más fuerte, el castigo más profundo, las oscuridades del infierno más negras. Capítulo 2, versículo 5. Dios el Padre hace nueva vida en Jesucristo.
Eso no quiere decir que Dios el Padre está bajo el Hijo. No quiere decir que Cristo es meramente herramienta del Dios Padre. Pero sí quiere decir que salvación viene a nosotros por Dios en Jesucristo. Que Dios en su voluntad y Cristo en su voluntad y en sus obras llevan a cabo salvación juntos otra vez. Entonces no es posible negar que el Padre y el Hijo están unidos aquí. Luego 8 a 10 de capítulo 2. Toda la salvación tiene que ver con Cristo Jesús y sus propósitos. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en Cristo, bueno, una palabra fuerte para todos nosotros, creo que es correcto reflexionar de la última semana. ¿Cuáles eran las horas dedicadas a estas obras? ¿Qué día fue dedicado a hacer estas obras? ¿Verdad? Así son cristianos. O cómo hemos hecho que nuestro trabajo, carrera, tarea de casa y cualquier aspecto de nuestras relaciones eran dedicadas estas cosas al servicio de nuestro Dios como obra buena. ¿Verdad? Podemos decir mucho de esto, pero es muy importante guardar. Es algo que tiene que ver con ser verdaderos cristianos, ¿verdad? Las obras no nos salvan, pero ahora en Cristo Jesús, eso es el fin de haber sido predestinados, escogidos, seleccionados, redimidos, renovados. Ahora con el Espíritu, algo sale de nuestra vida y antes éramos así. Hicimos un trabajo, recibimos pago, todos o impresionados o no impresionados, pero ahora diferente. Mismo trabajo, pero en Cristo hacemos nuestra tarea. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces 2:10 tiene que ver con el Padre y con el Hijo, y claro, los dos con una sola voluntad unida a hacernos vivir en nuestro Dios. En los versículos 11 a 22, es estudio en sí en la obra de la Trinidad, porque tiene que ver con la obra de Cristo, la obra de Dios el Padre, y luego con la obra del Espíritu Santo. Pero en contradistinción a capítulo 1, 3 a 14, ahora es el resultado en tener paz con Dios y estar reconciliados con Dios. Y esta reconciliación con Dios tiene que ver con el fin, que es nuestra vida ahora, versículo 22, el Espíritu Santo de Dios, obviamente Dios Padre, morando en nosotros. Y nosotros decimos que el centro de esta sección es 17 y 18. Y 18 quiero leer porque dice el resultado de esta salvación. Porque por medio de Él, en contexto, Cristo Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 3 personas mencionadas a la vez. 3 personas con un mismo ser, una misma obra, una misma voluntad, un mismo fin. Y claro, cuando pensamos así, sabemos que no fue molestia para Pablo, quien fue judío. Y orgulloso de
sus antepasados y todo esto. Pero nosotros sabemos que hubo un día cuando Pablo cesó de orar como fariseo y comenzó a orar como cristiano, dando gracias de haber sido rescatado, redimido por la gracia del Señor en Cristo Jesús. A los fariseos en sus oraciones sabemos que eran orgullosos de sus obras, de lo que habían hecho. Y claro, nosotros decimos, no, somos orgullosos de lo que Cristo hace en nosotros. Entonces es otro contexto de las tres personas unidas en Trinidad, en voluntad. En este contexto vamos a abrir a Isaías 61. Isaías 61. Y tenemos estos versículos. ¿Dónde tenemos estos versículos en esta iglesia? Allí está en el círculo, allí, ¿verdad? Como lema nuestra. En versículo 1 tenemos las tres personas de la Trinidad y parte de 1, 2 y 3, 4, etc. Tiene que ver con Jesús porque la profecía está acerca de la persona que tiene nombre aquí, mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, el Espíritu de Jehová, el Señor, sobre el ungido Cristo para esta obra. Entonces, Pablo, cuando escribió Efesios 2:18, y habló de las tres personas unidas en esta obra. Claro, nosotros no podemos negar que tenemos una pista aquí de la unión de tres personas en un solo Dios. Bueno, preguntas antes de seguir. ¿Alguien confuso? Vamos a decir, ¿verdad?, que dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Y claro, vamos a decir que Cristo nos llama a negarnos. Y no sé si sirve poner dominio propio como categoría de negarse o opuesto. No importa. Son relacionados, sí. Y solo podemos hacer en el poder de la redención que está en Cristo Jesús. A veces personas me van a decir, no, pastor, cuando tú explicas arrepentimiento es imposible. Y yo digo con honestidad y humildad, porque soy también el que necesita arrepentirse. Yo digo, es cierto. Así es presentado arrepentimiento en las Escrituras. Es imposible para nosotros hacer. Entonces, la respuesta es o cambiar la idea de arrepentimiento y luego no estar de acuerdo con las Escrituras, o comenzar a rogar que tengamos la gracia de Dios para arrepentirnos como es debido en Cristo. Y eso viene del Espíritu Santo. Y tenemos que reconocer esto. Nadie puede arrepentirse. Dios, dice el libro de Hechos, concede a nosotros el arrepentimiento. Entonces es obra de Dios. Si entendemos que tenemos que arrepentir y entendemos que está fuera de nuestro poder, debemos comenzar ahora en pedir que tengamos esta gracia. Y es igual cuando pensamos en Cristo, llamarnos, negarnos a nosotros mismos. No es posible. No puedes, no quieres. Pero si sabes que es correcto hacer, debes buscar el camino a hacer. Y solo en la gracia de Dios lograremos en hacer esto. Moni.
Sí, sí, sí. Sí, obviamente en el poder de Dios, y eso es segundo de Pedro 1, donde hay lista de virtudes más o menos, y una virtud que tenemos que añadir es virtud. Pero una lista de virtudes y entre ellos dominio propio. Y claro, es otra vez cuando estamos mandados a hacer algo más allá de nuestro poder y reconocer que no hay opción. Soy cristiano, el Espíritu me lleva allí mismo y voy a estar con Dios donde no habrá necesidad de arrepentimiento, pero si no sigo tal camino, en verdad no soy nacido de nuevo. Yo digo que quiero andarme bien con Dios y quedar con mi pecado. No es posible. Entonces, si no tengo dominio propio, voy a quedar con mi pecado. Gracias, buen punto. Refugio. Yo lo que veo que este mensaje está mucho, muy amplio. Sí. Está manifestando al Padre, Hijo, sellando a la iglesia, porque es un símbolo de, pero lo da a la iglesia. Entonces, los que no estamos llevando realmente lo que es, Bueno, la iglesia ha confesado desde, bueno, en el segundo siglo, tenemos testimonio del que inventó la palabra Trinidad. Fue en latín algo como triunitas. Es entendido a nosotros, obviamente. Que él dijo que no hay otra confesión en las iglesias. No hay otra opción. Y desde el comienzo de concilios y querer definir lo que dicen las escrituras contra los que hacen mal, siempre la iglesia confiesa que es necesario confesar la Trinidad para salvación. De hecho, los escritos de Atanasio en el siglo IV, me parece, él hace que es muy claro, Atanasio es muy claro, perdón, que es muy claro que es imposible tener redención si no crees en Cristo Todopoderoso. Y él muestra esto bíblicamente y muestra cómo sacamos en estudios excelentes. Entonces la iglesia por todos los siglos así ha confesado. Lo que pasó con los católicos, ellos comenzaron a imponer con sus confesiones tradiciones y luego pusieron sus tradiciones más exaltadas que la palabra de Dios. Y personas como sus papas igual. Tenemos buen ejemplo en la confesión de los apóstoles. Hay 3 párrafos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y no dice, creo en la Trinidad, esta confesión. Pero esa confesión de los apóstoles fue la base de membresía en iglesias por siglos. Hasta hoy usamos en nuestro catecismo Heidelberg y esa explicación de lo que más básico una persona cree para ser reconocido como cristiano. Entonces es confesión de la Trinidad. Y hay otra cosa que los católicos olvidan. La sección que tiene que ver con Jesucristo, el segundo párrafo, dice de la obra de Cristo. No dice de la obra del pecador. En otras palabras, fue confesión que salvación es solamente de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Entonces, la iglesia siempre confiesa que no hay salvación sin creer en la Trinidad. Después de haber dicho esto así, yo puedo decir que muchas veces yo hablo con personas que me dicen que no creen en la Trinidad. Y luego yo muestro exactamente como estamos aquí en Efesios con ellos, que en realidad
creen en la Trinidad. Y es nada más cosa de o ignorancia o ser obstinados de no querer tomar el nombre Trinidad. Entonces decimos aguas, ¿verdad? No rechazamos una idea, como dijimos la semana pasada. No es herejía decir que, bien, papas católicos que eran excelentes como estudiantes de la Biblia, pero hace más que 1200 años y más. Hoy en día no. Y es correcto que un reloj que está sin pila dice la hora correctamente 2 veces cada día, pero está sin pila, ¿verdad? Y como hemos tomado el ejemplo de un comentarista que me gusta leer, es católico, él sabe muchas cosas, pero no conoce al Señor. Él cree en la Trinidad, pero no conoce al Señor. Él sabe que la Biblia enseña salvación por gracia sola, pero él quiere quedar con la palabra del Papa, donde el Papa dice es fe, más obras, más sacramentos, etc. Sí, y yo voy a decir algo fuerte. La próxima vez que alguien dice algo así a ti, voy a poner mi dedo en tu cara, amiga, perdón. Si tú no dices, es blasfemia, es mentira del diablo, yo voy a regañarte. Amén. Y yo sé que muchas veces no tienes la amistad de algunos en tu familia, pero yo digo amén. Y prometo que en mi casa, Sandra y yo vamos a querer ser tus amigos hasta la muerte. Y no importa del país que seas, de la ciudad que seas, es lo mismo para todos. Sí, sí, sí. Cualquier raza. Por siglos. Lo que es interesante, en el 3er siglo, 4.º siglo, fueron condenados fuertemente por la iglesia. Ellos condenados fuertemente. Y la resurrección de ellos están los testigos de Jehová. Pero por 3 siglos, 300 años, este grupo tuvo sus propias iglesias, sus propios pastores, etcétera, etcétera. Y sobrevivieron 3 siglos en su mentira. Y pasa igual hoy. La iglesia católica no es iglesia verdadera. Y sigue por siglos, ahora van 2 siglos, anunciando a María sin defecto, sin pecado, etc. Como se dicen ellos, Inmaculada Concepción tiene que ver con María, no con Jesús. Bueno, triste, ¿verdad? Pero nosotros no debemos estar como débiles de palabra. Necesitan oír esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sabemos que en casi cada circunstancia donde Pablo predicó, comenzó a predicar con los judíos. Por un momento se me pasa pensar qué dijo, qué pasó en Éfeso, perdón. Es correcto decir que, claro, cuando ellos negaron su necesidad de creer en Cristo, se fue con los gentiles. Y como dice Cristo, Pablo 2:18 de Efesios, nosotros tenemos entrada, gentiles y judíos. Somos la familia de Dios, misma familia, ¿verdad? Vamos a estudiar esto en momentos también. ¿Sí? Otras preguntas, porque me pregunto si quieren café. Ya es hora, vamos a orar.